Isaías capítulo 40. Yo le invito a que cuando lo tenga listico se ponga allí de pie. Ok, dice así: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Amén. Ya podemos tomar asiento. Bueno, he venido predicando en este último tiempo sobre el libro de Isaías, hablando acerca de la justicia, de que Dios espera que seamos personas justas. Justicia Mishpat y justicia Sedek. Dios espera que tengamos rectitud y que tengamos ese respeto por los derechos de los demás. Pero en la predicación última que estuve haciendo, hablé acerca de que a partir del capítulo 40 de Isaías, Dios empieza un proceso nuevo en este libro. Hasta el capítulo 39, todo el tiempo Dios estaba reprendiendo y diciéndoles: los estoy pasando por tiempos difíciles, los estoy pasando por procesos duros, he permitido que un pueblo los ataque por su injusticia. Entonces entiendan el trato de Dios, entiendan lo que estoy haciendo para que ustedes puedan realmente mejorar y crecer en este proceso que estoy pasando con ustedes. Pero a partir del capítulo 40, el libro empieza a hablar más acerca de restauración, de cómo Dios quiere restaurar, de que el trato de Dios jamás es para destrucción, el trato de Dios jamás es para castigar. Simplemente el trato de Dios siempre es para formar, para crecer, para avanzar. ¿Ok? Entonces a partir del 40 empieza ese proceso, pero yo les predicaba en la predicación anterior que para nosotros poder vivir un proceso de restauración bueno, tenemos que entender en primer lugar que somos hierba. Los seres humanos somos solamente hierba. La hierba es frágil, la hierba se acaba rápidamente, la hierba a veces es árida, digámoslo así, y que nuestra gloria es como la flor. Una flor puede ser muy bonita, pero igual se muere rápido. Entonces que nosotros tenemos que empezar a aprender que somos muy efímeros y que frente a Dios, que es fuego, nosotros somos muy insignificantes. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos muchos aires de grandeza, nos creemos muy super, hiper, mega play, ¿cierto? Entonces creemos que Dios nos debe a nosotros. No, tenemos que entender que somos hierba y que simplemente la gracia de Dios es la que nos bendice, pero no porque seamos tan grandiosos y extraordinarios, ¿ok? Ahora, hoy quiero hablarles acerca de ese proceso de restauración, quiero seguirles hablando de ese proceso de restauración, pero obviamente necesito, una vez más, recordarles de qué tiene que restaurarnos Dios. Porque a veces nosotros estamos pensando que me restaure de mis problemas, mis dolencias, mis tristezas. No. Dios está queriendo restaurarnos de algo que es iniquidad, de una condición de pecado, de una condición de maldad en la que hemos vivido. Y por eso quiero, antes de que entremos en ese proceso de restauración, que vayamos un momento a Isaías 59 y que podamos observar un poquitico más a fondo de qué. ¿Cuál es la perspectiva de Dios de muchos de nosotros? Y se lo quiero mostrar en una versión que es la versión PDT. Si usted quiere escucharme solamente y no leerlo, está bien. Dice así la versión PDT: mira, la mano del Señor no es tan corta como para no poder salvar, ni sus oídos tan sordos como para no poder oír. Pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Las manos de ustedes están manchadas de sangre y sus dedos están manchados de culpa. Sus labios dicen mentiras y su lengua dice maldades. Ninguno pone demandas justas ni va a juicio con honestidad. Confían ellos en palabras vanas y dicen mentiras, conciben maldad y dan a luz el mal. Empollan huevos de víbora y tejen telarañas. El que se come sus huevos muere, y de los huevos aplastados salen serpientes venenosas. Sus telarañas no pueden usarse para vestirse, y a ellos mismos no los pueden abrigar con lo que ellas producen.
Ellos hacen maldades y sus manos cometen hechos de violencia. Sus pies corren a hacer el mal, se apresuran a matar gente inocente, se ocupan en malos pensamientos, causan ruina y destrucción donde quiera que van. No conocen el camino que lleva a la paz, no hay justicia en sus senderos, hacen caminos torcidos, todo el que transite no conocerá la paz. Por tanto, la justicia está lejos de nosotros y la salvación no llega hasta nosotros. Esperamos la luz, pero solo hay oscuridad. Esperamos una luz brillante, pero caminamos en tinieblas. Caminamos palpando la pared como los ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos, tropezamos a mediodía como si fuera de noche, entre los fuertes somos como si estuviéramos muertos. Gruñimos todos como osos, gemimos como palomas, esperamos justicias, pero no la hay, salvación, pero está lejos de nosotros. Porque ante ti son muchas las maldades que hemos hecho. Y nuestros pecados testifican contra nosotros. Tenemos presentes nuestras maldades y sabemos de nuestras iniquidades. Nos hemos rebelado, hemos sido desleales con el Señor. Le dimos la espalda a nuestro Dios. Hemos hablado de opresión y rebelión, planeamos engaños y desde nuestra mente los expresamos. Se rechazó la justicia y lo correcto se mantuvo lejos. La verdad tambalea en la plaza pública y la honestidad no puede entrar. La fidelidad no está presente y roban a todo aquel que se aparta de la maldad. El Señor se ha dado cuenta y se disgustó porque no hay justicia. Esa es la radiografía que hace Dios de su pueblo. Y usted dirá, ay no, pero yo no soy tan malo, no es que yo no he matado a nadie, yo no derramo sangre inocente, yo no robo, yo no he robado un banco, no, yo no soy tan horrible. No, 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 pastora, yo creo que usted se equivocó, yo no entro dentro de ese club. Pero le quiero contar que sí. Y le quiero contar con mi ejemplo. Resulta que el día de antenoche tuve un sueño. Y este sueño generó mucha tristeza en mi corazón. Y generó una tristeza muy grande porque yo trabajo sanidad interior. Y en la sanidad interior he aprendido algo en el área de la curación de los recuerdos. Y he aprendido lo siguiente: cuando usted tiene un sueño muy repetitivo, eso refleja que usted tiene un trauma. O hay algo, una atadura, algo en lo que usted necesita sanidad. En mi vida yo he tenido sueños repetitivos. 2 o 3 tipos de sueños repetitivos he tenido. Y lo que hace que entendí eso, he visto como, por ejemplo, me ha pasado con un sueño, el sueño ha evolucionado. Y cuando ha evolucionado, me he dado cuenta, ay, ya estoy sana de eso. Pero resulta que el viernes en la noche, soñé algo que fue muy repetitivo en mi vida hace mucho tiempo, pero no lo había vuelto a soñar hace mucho tiempo. Y cuando lo volví a soñar, obviamente me trajo tristeza, porque volví a sentir como que otra vez tengo esa misma herida, otra vez tengo ese mismo problema. Y les voy a contar ese sueño. Resulta que estábamos en un retiro parecido a lo que estábamos haciendo este fin de semana pasado, y resulta que Juan Carlos y yo estábamos dirigiendo, así como hicimos en el retiro de parejas, pero cuando él terminó la parte de su enseñanza, yo empecé, les dimos un tiempo de descanso y yo empecé a organizar la gente después del tiempo de descanso, los empecé a organizar para seguir la enseñanza y nadie me quería obedecer. Nadie quería hacer nada, sino que simplemente querían seguir haciendo lo que estaban haciendo, rebeldes completamente. Entonces yo me fui hacia Juan Carlos y le dije, amor, por favor ayúdame a organizar a los muchachos porque no quieren organizarse. Y él, en vez de ayudarme, se fue y se quedó con ellos haciendo lo que estaban haciendo. A mí me dio mucha, mucha rabia. Y en ese momento yo dije, listo, no quieres ayudarme, ellos no quieren nada, entonces yo me voy. Y ahí empieza el sueño repetitivo. En tiempos anteriores yo soñaba que yo me iba porque tenía dificultades con Juan Carlos, me iba, pero él nunca me buscaba. Esa era la parte repetitiva, él nunca me buscaba. Y así sucedió con este sueño. Entonces yo cogí mi maleta, cogí una bolsita, metí mi celular, metí mi monedera y salí. Y dije, me voy a ir caminando, voy a irme caminando hasta la casa. Yo estaba muy aburrida, se parecía mucho a cuando yo me deprimía antes. Yo estaba muy aburrida y yo dije, yo voy a ir caminando hasta mi casa. Pero en los sueños, en estos sueños, siempre me pasa que cuando hago eso, me pierdo. Y efectivamente me perdí. Yo no sabía cómo llegar a mi casa.
Yo empecé a caminar y todas las calles se me enredaron, yo no sabía para dónde iba, no sabía cómo encontrar el camino. Y en ese proceso me fui metiendo a un barrio peligroso. Y cuando me fui metiendo al barrio peligroso, que me ha pasado en los otros sueños, yo empecé a asustarme mucho porque sabía que mi vida peligraba. Y llegué a un parque, y cuando llegué al parque había efectivamente muchos muchachos en las esquinas, como de pandillas. Entonces uno de ellos me habló y me dijo, ¿usted qué hace aquí? Y yo obviamente le entendí la pregunta, usted no es de este barrio, ¿usted por qué se metió acá? Usted no tiene por qué estar acá. Y entonces a mí me dio mucho miedo y yo le dije, lo que pasa es que me perdí, es que no sé dónde se coge el bus. Y él me miró y miró una calle así a lo largo al fondo y me dijo, allá se coge el bus. Y yo le dije, ay, muchas gracias. Y yo volteé a irme hacia esa calle y él me dijo algo como, si quiere yo la acompaño. Y yo le dije, no, muchas gracias, tranquilo, yo voy sola. Y seguí con mucho susto cuando empiezo a sentir que la pandilla empezó a seguirme. Y al lado un hombre me cogió y me abrazó. Y cuando yo sentí eso, sentí mucho miedo porque yo dije, ahora sí, no voy a poder salir de acá. Y en un momento dado el camino se dividió y en vez de coger hacia donde era el bus, ellos me voltearon hacia otro lado. Yo le dije, pero es que por acá no es el bus. Y el muchacho del lado me miró y se sonrió. Yo me desperté y yo me desperté muy triste. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿por qué Juan Carlos no fue a buscarme? ¿Por qué Juan Carlos siempre que yo me iba nunca fue a buscarme? Y es porque eso sucedió en la vida real de nuestro matrimonio. En la vida real de nuestro matrimonio muchas veces yo me alejaba y Juan Carlos no iba a buscarme. Muchas veces yo me salía de mi cama y Juan Carlos no iba a buscarme. Muchas veces yo tenía rabia y me iba de la casa a caminar alguna manga y Juan Carlos no iba a buscarme. Y yo dije, pero si yo ya sané eso, mi matrimonio ya está bien. Mi matrimonio ha mejorado mucho. Dios, ¿por qué yo estoy volviendo a soñar esto? Cuando empecé a estudiar para la predicación, me di cuenta que el Señor me estaba diciendo que tenía que contarles esto a ustedes. ¿Qué tenía que contarles? Que Juan Carlos no fue a buscarme, no. Tenía que contarles por qué Juan Carlos no fue a buscarme. Y es porque yo tenía muchos pecados en mi vida. Muchas cosas arraigadas en mí como mujer que hacían que nuestro matrimonio fuera muy difícil. Y por eso es que yo les quiero contar que no se trata de matar gente, no se trata de robar, sino que se trata de muchos pecados que muchas veces nosotros tenemos muy incrustados dentro de nuestra carne. Yo me tomé el trabajo de hacer una lista de los pecados que habían en mi vida, que siento que muchos de ellos Dios los ha vencido. Y se los quiero compartir, porque quizás usted se va a identificar con ellos. Autosuficiencia, controladora, imponente, depresiva, acomplejada, iracunda, terca, víctima, religiosa, ansiosa, impulsiva, perfeccionista, contenciosa, enjuiciadora, tacaña, ofensiva, dominante, humillativa, irrespetuosa. Yo creo que si hablamos de cosas como esas, muchos sí nos identificamos. Y yo me identifiqué con Isaías capítulo 59. El día de ayer yo me levanté tan triste que yo no quería orar. Y fue un día muy difícil para mí. Y yo me senté con Juan Carlos y le dije, ¿por qué nunca volvías? ¿Por qué siempre me dejabas ir y nunca me buscabas? Y él me dijo, porque no quería buscarte, porque quería que te fueras, porque estaba tan cansado. Y sabe algo, realmente tuvimos muchos tiempos en nuestro matrimonio en que no queríamos seguir adelante, en que estábamos muy cansados de la forma de ser del otro, en que era tan difícil de aguantar la forma de ser del otro, que él y yo llegábamos a la conclusión ayer que si no hubiera sido por el temor que teníamos de Dios, nosotros no estaríamos juntos. Porque siempre sentíamos en nuestra mente, no podemos divorciarnos. Es que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Juepuerca. Y eso hizo que muchas veces
yo no me fuera de mi casa y que muchas veces Él no se fuera desde la casa. Pero algo que me dijo ayer es que si yo me voy ahora, sí me va a buscar. Gloria a Dios. Pero ¿saben por qué? Porque Dios, como hizo con el pueblo de Israel, que los tuvo que llevar 70 años cautivos a Babilonia, y aún 30 años antes de llevarlos cautivos a Babilonia, ya estaba tratando con ellos. Dios tuvo que tratar conmigo para que todos esos pecados que estaban arraigados en mí fueran arrancados. Porque esos pecados que estaban arraigados en mí no me permitían a mí avanzar en muchas áreas. Y de eso es que les quiero predicar hoy. De ese proceso que Dios quizás está haciendo en su vida, donde Él dice, es que te tengo que tratar porque precisamente no eres una persona justa, precisamente no eres una persona recta, hay muchas cosas de ti que a mí me desagradan y le desagradan a muchos. Yo te tengo que tratar, yo te tengo que pasar por procesos, pero yo necesito que tú entiendas que esos procesos son para bien y no para mal. En mi caso han sido 20 años en este municipio. Pero después de 20 años en este municipio, Dios me regaló esta palabra. Y yo sinceramente les digo, esta palabra es para mí, pero se las quiero compartir para ustedes. Isaías 40, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Mire, después de Él decirles todo lo que iban a vivir, todo lo que iban a pasar, el Señor viene y le dice, dígale a mi pueblo que yo los quiero consolar, que yo sé que el proceso que han vivido para soltar todas esas ataduras ha sido muy difícil, y el proceso que están viviendo para soltar esas ataduras es muy difícil, pero yo los quiero consolar, yo los quiero confortar. Y yo quiero que vaya un momentico a Isaías capítulo 12, versículo 1. Porque usted diría, 20 años para vivir ese proceso. 20 años. Y yo creo que todavía me faltan cosas, pero gracias a Dios estamos en un tiempo muy bueno. Pero han sido 20 años. El pueblo de Dios, 70 años. ¿Cuántos años va a durar tu proceso? ¿Cuántos años va a durar tu proceso? No estoy hablando de semanas, no estoy hablando de meses, no estoy hablando de días. ¿Cuántos años va a durar tu proceso? Pero es muy importante que en ese proceso tú entiendas que el Señor te quiere consolar. Y dice Isaías capítulo 12, versículo 1, y en aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha apartado y me has consolado. Aunque yo te saco la piedra, aunque todo lo que yo hago te produce tanta rabia, aunque llegan momentos en que ya no quieres seguirme dando la mano, Padre Celestial, gracias porque tu ira se ha apartado y tú me has consolado. El deseo del Señor es consolar a su pueblo. El deseo del Señor es confortar a su pueblo. Y por eso le sigue diciendo en ese versículo, en el versículo 2 ahí en Isaías 40, hablen al corazón de Jerusalén. Me parece tan bonito eso, porque es que cuando a usted le han dado una pela bien dura, cuando usted viene moliéndolo fuertemente, que Dios venga y diga, háblale a su corazón. ¿Usted sabe cómo está el corazón en medio de un proceso bien duro? Está apachurrado, está arrugado, el corazón está agotado. Y el Señor entiende tanto eso en nuestras vidas que Él dice, háblale al corazón, háblale con amor, hazle entender que los problemas que ha pasado, las personas que le he puesto como personas de trato en su vida, han sido por lo que necesito arrancar de ellos. Porque Dios usa sus patrones, Dios usa sus vecinos, Dios usa sus hermanos en la iglesia, Dios usa su familia para los procesos que Dios quiere hacer. Dios lo usó a Él para los procesos que quería hacer en mi vida. Y por eso Él no me podía buscar. Si Él me busca, yo lo manipulo. Porque yo pensaba que yo era la víctima. Y cuando Él no me buscaba, yo tuve que aprender que yo tenía cosas en mi vida que no estaban bien.
Dios usa las circunstancias, las situaciones difíciles que usted está pasando. Él las usa para procesarlo, pero háblale a su corazón y dile, esos problemas yo los he enviado para eso, pero en la medida en que tú aprendes, en la medida en que tus ataduras son derribadas, en la medida en que yo voy cambiándote pecados, quitándote esos pecados, yo voy quitando los problemas. Es que el problema no es el problema. Yo quito el problema. El problema es lo que yo estoy desarraigando de ti, que está pegado en tu carne. Y que necesito usar esos problemas para eso. Pero yo quito esos problemas porque te amo. Porque mi deseo es sanarte. Y mire, todos esos pecados a mí me gobernaban. Todos esos pecados hacían que muchas cosas a mi alrededor no funcionaran bien. Hacían que a mi familia yo le hiciera la vida muy difícil. Todas esas cosas producían enojo en Dios. ¿Por qué? Porque yo era pastora de una iglesia. Y yo profesaba una fe que en muchas cosas no la estaba reflejando. No la mostraba. Entonces Él necesitaba tratar conmigo porque esos pecados que habían en mí negaban la presencia de Dios. Él tenía que moverse, Él tenía que liberarme. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Dios es piedra de edificación o de tropiezo. Y tú buscas a Cristo y tienes dos opciones. O creces o Él se te vuelve un estorbo. Él te estorba y te estorba y te estorba esas áreas que a Él no le gustan de ti. Y las estorba y las estorba. Pero ¿saben algo? Piense por un momento. ¿Por qué hoy yo puedo decir que mi matrimonio ha salido en victoria? ¿Y por qué hoy yo puedo decir que en muchas áreas tengo más calma en mi corazón? Que tengo gran calma en mi corazón. Porque en el proceso solo hay una cosa que yo hice que creo que estuvo muy bien. Y es que yo nunca tiré la toalla. Dios me vio y vio en mí que yo entendía que yo lo necesitaba y que yo sin Él no podía hacer nada. Y que yo necesitaba y quería que Él me limpiara para ser como Él quisiera que yo fuera. Y eso hizo que Dios no se cansara de darme duro, no se cansara de trabajar, no se cansara de pulirme, no se cansara de tratarme. Y Él veía que yo cada día entraba a la habitación y le decía a Dios, ¿cómo hago con este genio que mantengo? ¿Cómo hago con esta actitud que tengo de grosera? ¿Cómo hago para dejar de ser tan terca? Porque a mí me daba una rabia cuando Juan Carlos me decía, es que tú eres muy terca. Cuando él me decía todas esas cosas, a mí me daba tanta rabia. Pero ¿cómo hago? Y una de las cosas que yo hacía siempre era entrar al cuarto y decirle a Dios, ¿cómo hago? Y les quiero contar, hace 7 años, empecé a pedirle por algo, que ya lo he hablado varias veces. Señor, dame un espíritu apacible, porque yo soy una persona muy alterada. Tengo un estado de ánimo muy alterado. Soy una persona agresiva, soy una persona altanera, soy una persona impulsiva, soy una persona que soy de un temperamento muy fuerte. Por favor, Señor, dame un espíritu apacible. 7 años. Le he orado a Dios por eso. 7 años. Apenas ahora estoy empezando a ver la respuesta a esa oración. 7 años. Dios, cámbiame este corazón. Ayúdame a ser más tranquila. Ayúdame a ser más calmada. Ayúdame a no enojarme tan fácilmente. Pero ha sido tan hermoso sentir cómo Él te va cambiando el corazón. Uno no sabe cómo lo hace, pero Él te va cambiando el corazón. Yo le decía a mi esposo, últimamente experimento una paz, un reposo, que yo ya no siento como ganas de estar como ni gritando, ni alegando, ni nada. ¿Cómo ha llegado eso? Yo no lo sé. No sé. Yo sé que el proceso que Él ha hecho en mi vida es lo que me ha hecho eso.
Ese trato duro ha llevado a que mi corazón sea libre, no sé cómo. Pero Él está diciéndole, háblele el corazón de ellos porque yo estoy haciendo una obra, yo estoy liberando. Todo eso lo he hecho por amor. Y por eso sigue diciendo ahí, dígale a voces, su lucha ha terminado. Y eso es lo que yo sentía que el Señor me decía, tu lucha ha terminado. Tu batalla. Porque sabe algo, cuando uno tiene todas esas iniquidades pegadas dentro de uno, hay una lucha, hay una guerra. Usted todo el tiempo está batallando porque usted aceptó a Cristo en su corazón y hay una batalla entre el espíritu y la carne. Y usted sabe, tenía que hacerlo así, pero no lo hice. Y hay una guerra. Y hay una guerra porque usted va a orar y usted dice, pero otra vez peleé, otra vez grité, otra vez fui injusto. Hay una guerra. Y esa es la batalla que estás viviendo. Es el proceso en el que Dios te tiene. Pero llega un momento en que el Señor le dice a su pueblo, tranquilícense, su lucha ha terminado. ¿Por qué? Que su iniquidad ha sido quitada. Por eso ha terminado su lucha. Porque por fin te arranqué ese pecado que te gobernaba. Por fin te arranqué. Mire, yo no tengo tiempo hoy para predicarle eso, pero yo le podría contar cómo cada uno de estos pecados que yo le mencioné me dañaba la vida y se la dañaba a otros. Pero por fin un día llega, dice Dios, tu iniquidad ha sido quitada. ¡Guau! Usted no sabe cómo era importante para mí que Dios me quitara el perfeccionismo. Porque es que yo tuviera que colgar una media al lado de la otra, un pocillo al lado de, no me muevas eso así, faltan 50 pesos. ¡Wow! ¡Qué cosa tan horrible! Pero que Dios me arrancara el perfeccionismo. Y que un día mi mamá me dijera en pandemia, hija, nos vinimos a vivir todos a tu casa, te mantenemos todos revolcados y no te pones brava. Y yo, sí, mamá, gracias a Dios. Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. Mi iniquidad ha sido quitada. Consuelen al pueblo porque su iniquidad ha sido quitada. Díganle que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. ¿Cómo así? ¿Cómo así que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados? Yo quiero que vaya un momentico a Levítico 26:43. Yo se lo voy leyendo acá, o si no quiere, no lo busque. Dice, porque la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo, mientras que desolada con su ausencia. Entre tanto, escuche bien, ellos pagarán su iniquidad, porque despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció mis estatutos. Aunque usted y yo no lo creamos, usted y yo estamos pagando las consecuencias de los pecados que siguen arraigados en nosotros. Y yo tuve que pagar por todas esas iniquidades que no habían sido arrancadas. Yo veía las consecuencias. Usted va a ver las consecuencias en sus hijos. Usted va a ver las consecuencias en su matrimonio. Usted va a ver las consecuencias en su economía. Usted va a ver las consecuencias en su vida espiritual de las iniquidades que no han sido quitadas. Y usted está pagando por esos pecados. Por eso cuando él dice, tu iniquidad ha sido quitada, ¿sabe qué traduce la palabra quitada? Satisfecha la deuda. Ya pagaste. Pero no porque tú hayas podido pagar todo, porque en el proceso de rendirte a Dios, al Dios arrancar la iniquidad, te libera de la deuda. Por eso nos tenemos que someter a Dios, muchachos, porque si no vamos a estar toda la vida pagando por nuestras iniquidades. Y mire, es muy tremendo, iglesia, y lo veíamos en el retiro de parejas. Sus hijos son o bendecidos o maldecidos por las iniquidades que usted como esposa y como esposo no están soltando. Yo ahorita hablaba con una pareja en el primer culto y la esposa me decía,
hemos empezado a tener cambios esta semana y hasta nuestros hijos están diferentes. Inmediatamente usted suelta iniquidades, el Señor se empieza a mover espiritualmente de una forma que cambia su casa. Hay cosas que yo le heredé a Jiré y que para él han sido luchas porque yo se las pasé, porque no era libre de esas iniquidades. Y ahora soy yo, hijo, tranquilízase, no se ponga estresado, porque él se estresa como yo me he estresado. Tranquilícese, no se estrese, no se preocupe. Son iniquidades que a él le tocó agarrar de mí porque yo no las solté. Pero el Señor dice, doble paga, has pagado por eso. Pero le quiero contar algo. Cuando usted y yo hemos pagado doble por nuestras iniquidades, pero nos ponemos en manos de Dios y Dios puede derribar esas iniquidades, ¿sabe qué dice la Biblia? Te voy a recompensar doble. Y eso lo dice Isaías 61. Vas a tener doble herencia. Vas a recibir doble porción. ¿Por qué? Porque te has dejado tratar de mí y hoy eres libre de las iniquidades. Pero entonces en todo este proceso del que les estoy hablando, que quizás yo he vivido este proceso por 20 años, quizás siento que ya tengo descanso en este proceso, pero quizás muchos de ustedes no. Quizás muchos de ustedes están pasando por situaciones donde Dios está ahí muela y muela y muela. Y hay una palabra que es lo que yo quiero hoy regalarles más enfáticamente. Esto no era sino la introducción de la predicación. Pero hay una palabra que yo les quiero regalar enfáticamente hoy en ese proceso que Dios está haciendo de tu vida para limpiarte y hacerte una persona justa. Y es que Dios te quiere restaurar. Y hay 3 cosas que Él quiere que tú tengas en cuenta en todo este proceso que estás viviendo. Y voy a mencionar la primera cosa. Versículo 11 de Isaías 40. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. El primer principio que yo quiero que entiendas hoy en este proceso es que el Señor es tu pastor. Es muy importante que tú entiendas que Papá Dios es tu pastor. ¿Qué hace un pastor? Un pastor alimenta a sus ovejas. Esa es la función de un pastor, alimentar y cuidar a sus ovejas. Pero me llama la atención porque este pastor, el término acá, es de un pastor que alimenta a sus ovejas a campo abierto. O sea, no los alimenta en un corral, ¿cierto? Y tenga aquí, y cada uno coma. No, no, no. Él los alimenta a campo abierto, las suelta en el campo, pero allí se ocupa de alimentarlas y de cuidarlas. Y mire, yo lo que quiero que usted observe es que ese campo abierto es todo lo que es su vida, es en todo lo que usted se moviliza. Usted va a un trabajo, usted tiene una casa, usted quizás estudia, usted tiene otro, va al gimnasio, no sé, las actividades diferentes que usted hace. Pero el Señor está diciendo, es que yo no soy tu pastor, parte de la comida aquí en la iglesia ahorita la estás recibiendo. No, no, yo soy tu pastor que te va a alimentar en todo lugar. Y en todo lugar voy a cuidar de ti. Cuando estés ahí, en el hueco, en el hoyo, en el lodo cenagoso, cuando te sientas ahí, que estás que te caes, que estás que te mueres, que ya no resistes, ahí yo te voy a cuidar. Ahí yo me voy a preocupar por ti, ahí yo voy a estar pendiente. Pero también cuando se habla de pastor en la Biblia, tiene que ver con la relación líder-pueblo, o más bien énfasis en la relación pastor-oveja. Mire, cuando Dios le está diciendo que Él es su pastor, le está hablando de una relación. Porque la Biblia dice que el pastor llama a cada oveja por su nombre y que conoce a cada una de sus ovejitas. Y yo creo que hoy en día, si fuéramos a predicar actualizado este mensaje al entrerrieño, estaríamos hablando de el ganadero y sus vacas. ¿Sí o no? Y podríamos decir, el ganadero conoce a cada una de sus vacas y las llama por su nombre y sabe que a esta le gusta que le rasquen la cabeza. ¿Sí o no?
Sabe que esta está brava y que no se le acerque cuando está brava. Está en sus días. ¿Sí o no? Sabe que a esta le tiene que pegar una acariciadita antes de que eche la leche. Eso conoce el ganadero. Y usted va a la finca y usted ve todas vacas iguales. No, pero aquí está Rosita, está como aburrida. Aquí está no sé qué, no cuántas. De la misma forma, nuestro pastor conoce a cada uno de sus hijitos. Y él tiene una relación personal contigo. Y él está esperando que tú tengas una relación personal con él. Ve y habla con tu pastor. Ve y habla con papá. Ve y cuéntale. Ve y deja que él te alimente. Porque entonces en ese proceso de él ser el pastor, mire los actos de amor que tiene ese pastor. En su brazo recogerá los corderos. ¿Cuántas veces usted como ovejita está, ay, tan cansada, que el Señor viene y como que, ven, yo te cargo? Mire, ayer yo me desperté tan agotada por ese sueño, tan aburrida, que yo todo el día me sentí como enferma. Y como no quise orar por la mañana porque estaba así, entonces como a las 4 de la tarde dije, bueno, voy a ponerme a orar, ¿cierto? Antes de estudiar, de organizar la predicación, me voy a poner a orar. Y literal, yo no era capaz. Y yo le dije al Señor, Señor, voy a dormir. Y yo he aprendido que yo puedo dormir cuando entro a la presencia de Dios. Yo empecé a orar, yo le dije, Señor, voy a dormir un rato en tu presencia. Dormí en esa silla del escritorio así 1 hora. Y a la hora abrí mis ojos y dije, wow, descansé. Ahora sí, Señor, vamos a buscarte. Porque el pastor te permite descansar en su regazo. Dice que te coge en su seno. Mire, el pastor no está esperando que usted y yo seamos invencibles. No, es que yo no soy capaz, yo soy capaz con todo. Yo he aprendido con los años, yo no soy capaz. Y cuando no soy capaz me siento y digo, Señor, necesito descansar, no soy capaz. Y el pastor me abraza y me da nuevas fuerzas. Ese es el pastor que quiere caminar contigo en tu proceso. Pero además de eso dice, y en su seno los llevará y guiará con cuidado a las recién paridas. Y pregúntese, ¿y cuáles serán las recién paridas? Yo estoy naciendo de nuevo a muchas cosas que no conocía. Yo estoy naciendo de nuevo a muchas áreas de mi vida en donde había sido cautiva del pecado por mucho tiempo. Y como estoy naciendo de nuevo y ahora Dios me dice, antes lo hacías así, ahora necesito que me diga cómo lo hago ahora. Y entonces, ¿qué hace mi pastor? Me guía, me conduce, me dice, ¿qué tal? Mire, ¿qué hace un pastor? ¿Qué hace usted con el bebé que apenas está empezando a caminar? ¿Usted cómo hace con el bebé que apenas está ahí? ¿Cierto? Usted es con él. Lo guía, lo cuida. Eso hace el pastor contigo. Eso quiere hacer el pastor. ¿Sabes por qué? Porque te está llevando a caminar por lugares que tú no conocías. Tú no conocías que era vivir sin ira. Tú no conocías que era vivir sin ser controlador. Tú no conocías que era vivir sin ser terco. Tú no conocías que era vivir sin ser, no sé, lo que tú tengas. Pero Él te va a guiar, Él te va a conducir. Eso es lo que Él quiere hacer. Y mire, yo quiero leerle un texto que está en Jeremías 31. En el versículo 10. Dice, naciones todas escuchen el mensaje del Señor y anúncielo hasta los lugares más lejanos. Digan lo siguiente, Dios dispersó a Israel, pero lo reunirá y lo protegerá como un pastor protege a su rebaño. Mire, ¿sabe qué está diciendo ahí en Jeremías? Está diciendo, yo sé que han sufrido, yo sé que los he tratado duro y en ese proceso se han dispersado, pero yo los reuniré y los protegeré como un pastor a su rebaño. Y me encanta lo que dice el versículo 3. Desde lejos se le apareció y le dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. De nuevo te edificaré
y será reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. De nuevo plantarás viñas en los montes de Samaria. ¿Sabe qué está diciendo este texto? Aunque has pasado cosas difíciles, aunque has pasado procesos duros, de nuevo vas a empezar a vivir gozoso. De nuevo vas a volver a construir lo que se derribó. De nuevo. Mire, yo le doy gracias a Dios por el tiempo que yo estoy viviendo en este momento en mi vida. Porque yo me siento muy feliz. Yo me siento muy bendecida. De nuevo vas a estar contenta. De nuevo has pasado un proceso difícil, pero de nuevo vas a saltar. De nuevo vas a ver cosas que se edifican nuevas. De nuevo. El Señor, escúchame bien, el Señor no te está pasando por el proceso que estás pasando para destruirte. Él te va a levantar a bendición. Él te va a levantar a bendición. Él te va a levantar a bendición. De nuevo. ¿Por qué? Con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Y Ezequiel capítulo 34 dice: versículo 11. Porque así dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas, las pastorearé como un pastor pastorea a su rebaño cuando anda entre sus ovejas que se han dispersado. Así las pastorearé, las rescataré de todos los lugares donde se dispersen en el día oscuro y lleno de nubarrones. Las traeré de las naciones y las reuniré de otros países para traerlos de nuevo a su tierra. Entonces las pastorearé en los montes de Israel y por los valles y por todos los pueblos del país. Las pastorearé en los mejores pastos y su prado se extenderá hasta los montes más altos de Israel. Descansarán en buenos pastos y se alimentarán en los mejores pastos en los montes de Israel. Yo mismo cuidaré a mis ovejas y las haré reposar. Dios quiere ser tu pastor, quiere que tú puedas llegar donde Él. Y la palabra reposar ahí es como cuando un animalito se acurruca para descansar. Él quiere ser tu pastor. Situación que estés pasando, Él quiere ser tu pastor. Eso es lo primero. Papá es tu pastor. Segundo, volvamos a Isaías 40. Versículo 27. ¿Por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? Mire, lo segundo que quiere el Señor que usted entienda es: Dios conoce su proceso y Él sabe cómo está usted actualmente. Porque en medio del proceso, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del estrés, ¿usted qué le pasa normalmente? Que usted piensa que Dios se olvidó de usted. Dios no me oye, Dios no me responde, Dios no me da una solución, Dios no me abre una puerta, Dios no me abre un camino. Y usted piensa que Dios se olvidó, que Dios está lejos de usted. Y lo que está diciendo aquí es: ¿Y sabe cómo lo dice? Versículo 26. Alcen a los altos sus ojos y vean quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Miren, el versículo 26 viene Dios y dice: yo conozco el nombre de cada estrella. Yo conozco el nombre de cada astro. Y luego viene el versículo 27 y le dice a Jacob: ¿por qué me dices tú, Jacob? Conozco tu nombre. ¿Por qué me dices tú, Israel? Conozco tu nombre. Que yo no me he dado cuenta de los problemas que estás pasando. O sea, lo llama por nombre para decirle: si conozco los nombres de las estrellas, ¿será que yo no estoy pensando en usted? ¿Será que en este proceso que usted está pasando, yo no sé a usted qué le está pasando? No, yo sé la situación que tú estás pasando. Y me llama la atención porque dice: ¿por qué dices tú, Jacob, y afirmas Israel? Porque Jacob fue al que él sacó de la nada y luego le puso Israel después de que hizo el proceso en la vida de él. Lo que le está diciendo a su pueblo es: ¿por qué me dices a mí que cuando nadie te conocía yo te saqué? ¿Y por qué me dices a mí que he hecho un proceso en tu vida al punto que te he cambiado tu nombre?
que no voy a saber que estás triste, que estás aburrido, que tienes problemas, que estás pasando situaciones difíciles, que estás que tiras la toalla, que estás que te enloqueces? ¿Cómo no voy a saber yo qué te está pasando? Yo te conozco. Tus situaciones no pasan inadvertidas. Lo que pasa es que tú quieres que yo haga justicia. ¿Pero cuál justicia? La tuya. Que vaya y le dé duro a esos. Vaya y dele duro a Juan Carlos porque no quiere ir a buscarla. Si voy a ser justa, le tengo que dar duro también a usted porque es que usted es muy difícil. ¿Quién quiere estar con usted? ¿No la aguanta ni usted misma? Si Dios no está interviniendo en tu problema en este momento, si Dios no está actuando, es porque si Dios fuera a ser justo, arrastra con todo, incluyéndote. Dios está teniendo en cuenta tu problema, pero entiéndeme algo, iglesia. Es que Dios sabe que la lucha no es contra carne ni sangre. El problema no es Juan Carlos o Angie, es contra principados y potestades. Las iniquidades que habitan en usted y en mí hacen que todo sea muy complicado. Y la lucha de Dios es contra esas iniquidades que tienen que salir de la vida de nosotros. No es contra usted. Usted, Dios lo ama. A mí Dios me ama, pero me quiere diferente. ¿Ok? Entonces, en segundo lugar, no piensen que Dios no conoce el proceso que están pasando. Dios lo sabe. Pero en último lugar, versículo 29, Él da fuerzas al fatigado. Es muy importante que usted entienda eso. Dice ahí, y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire, en tercer lugar, el Señor sabe que usted está fatigado. Dios sabe que este proceso lo tiene a usted reventado. Dios sabe que este proceso lo tiene exhausto. Hubo un momento en mi matrimonio en que yo me levanté a orar y el Señor me decía: fortalece tus manos cansadas y afirma tus rodillas endebles. O sea, mija, levántese con nueva fuerza. Y yo le dije: Dios, ya no tengo. Dios, ya estoy cansada, ya no quiero. Pero Dios, si tú me estás diciendo eso, entonces ayúdame. Dame fuerzas porque ya no hay. Mire, Él está diciendo: yo doy fuerzas al que está exhausto, yo le doy el poder, la capacidad para que se levante. Pero ¿cuáles son las fuerzas que da Dios y a quiénes? El versículo 31 dice: a los que esperan en Él. Lo que pasa es que usted y yo no queremos esperar en el Señor. Usted y yo queremos las fuerzas, pero no fuerzas esperando. Entonces, ¿cuáles fuerzas queremos usted y yo? Las fuerzas humanas. Señor, dame la plática que necesito. Señor, ábreme esa puerta laboral que necesito. Señor, ayúdame. No, es que yo necesito fuerzas humanas, ¿cierto? Poder, platica, vigor, para yo ser capaz de enfrentar eso. Y por eso es que en el versículo 30 dice: los jóvenes se cansan. O sea, está diciendo: las fuerzas humanas se agotan. Hasta el más fuerte flaquea. Hasta el más berriondo se cansa. No me pidas fuerzas humanas. No me pidas fuerzas físicas. Pídeme aprender a esperar en mí. ¿Y sabe qué significa la palabra esperar ahí? Ligarse. Cuando Dios te dice que aprendas a esperar, es: amárrate a mí. ¿Qué significa? Que si yo levanto la mano, tú la levantas. Si yo me agacho, tú te agachas. Si yo camino, tú caminas. Y si yo me quedo quieto, tú te quedas quieto. Pero hay una clave espectacular. Y es que si tú y yo aprendemos a esperar en el Señor, Él dice: renovaré tus fuerzas. Y esa renovación empieza a ser una energía que usted empieza a experimentar. ¿Cuántos son? A ver, ¿con quién? ¿Qué hay que hacer? A ver, ¿cómo? Usted empieza a experimentar
que realmente Dios le renueva. Mire, esa palabra renovación es mudar, le cambia en otra persona, lo transforma. Esa renovación de sus fuerzas es que Dios le modifica su mentalidad, le modifica el camino que usted tenía pensado andar. Y por eso es que termina diciendo, y se levantarán como las águilas, y correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Iglesia, creo que lo dije antes en la predicación anterior, pero lo vuelvo a repetir ahora. Aprendamos a batallar en las fuerzas de Dios, porque batallar en las fuerzas de Dios no cansa, pero batallar en mis fuerzas agota impresionante. Entonces, le he hablado de 3 cosas en este proceso de restauración. Primera, papá es tu pastor. Segunda, Él conoce el proceso que estás pasando y en la situación actual que estás. Él sabe cómo te sientes, Él sabe cómo estás. Pero en tercer lugar, estás fatigado, Él te quiere dar nuevas fuerzas. Tienes que esperar en Él. Tienes que esperar en Él, porque Él quiere darte nuevas fuerzas. Entonces yo quiero invitarles hoy a que terminemos con la canción que terminamos la alabanza hoy, porque quizás tu alma estaba y aún está rota y herida, pero la gracia del Señor restaura. Y quizás tú has tenido muchos fracasos, yo he tenido muchos, pero Él no te juzga por tus fracasos. Él te acepta, Dios me ha aceptado y ha trabajado con mi corazón. Entonces yo quiero invitarle a que usted se ponga de pie. Quizás no se sabe la canción, quizás no tienes no la conoces bien, pero ¿sabes algo? Lo importante no es que la cantes, lo importante es que hables con papá, con tu pastor, en este proceso que quizás estás viviendo. En este proceso que quizás estás viviendo, tú hables con el Señor mientras dejas que Él te abrace, mientras que dejas que, mira, yo quiero invitarte, recuéstate en el pecho de tu Padre, recuéstate y ahí dile: Señor, hoy acepto y decido creer que tú me llevas de tu mano en este proceso que estoy viviendo. Y Padre Celestial, acepto que quizás no estás obrando como yo quiero, pero tú vas a sacarme adelante. Y hoy te pido, dile al Señor: dame nuevas fuerzas, porque necesito seguir adelante, Señor.